Bloque temático 4. Selección del método de ensayo de líquido penetrante. La selección de la combinación de los materiales para realizar el ensayo, como el líquido penetrante, emulsificador, eliminador o removedor y el revelador, debe realizarse de acuerdo a recomendaciones e instrucciones de los fabricantes. El tipo de líquido penetrante requerido y el método son a veces decididos por el contratante, cliente, técnico nivel 3 o ingeniero de diseño. La selección de la sensibilidad requerida y de tipo de proceso para una determinada aplicación dependen de varios factores, tales como requerimiento del cliente, requerimientos específicos, sensibilidad requerida, tamaño y cantidad de objetos de prueba, condición de la superficie, configuración de los objetos, costo de los equipos y materiales. También se debe tener en cuenta la disponibilidad de agua, electricidad, aire comprimido y un área de prueba adecuada. Ventajas y desventajas. La mayoría de los ensayos con líquidos penetrantes pueden realizarse efectivamente y eficientemente empleando el tipo 1, fluorescente, método A, lavable con agua, con el que se alcanza una sensibilidad nivel 2 o 3. Si se desea un mayor nivel de sensibilidad, 3 o 4, se puede emplear un líquido penetrante hidrofílico. La ventaja del líquido penetrante fluorescente es que las indicaciones fluorescentes son fáciles de ver. La ventaja de emplear un líquido penetrante removible con agua es que es mucho más fácil, rápido, ecológicamente amigable y barato. La desventaja del líquido penetrante removible con agua es el peligro de un lavado excesivo o sobrelavado, si no se emplea una técnica apropiada. Equipos portátiles. El equipo portátil se utiliza cuando no se puede realizar el ensayo en una instalación fija y se debe realizar inspecciones en campo o a pie de obra. La mayoría de los productos de los líquidos penetrantes se encuentran disponibles a granel o en latas de aerosol para aplicarlos por pulverización. Consiste en una familia de líquidos que son empleados con el apoyo de trapos, papel, brochas, escobillas de metal. En el caso de líquidos penetrantes fluorescentes, en donde se deben emplear lámparas de luz negra, se debe contar con una toma de corriente y una zona oscurecida. Post-emulsificación. El método B, lipofílico, se emplea cuando se quiere inspeccionar objetos pequeños. En este caso, se sumergen los objetos en tanques con emulsificador, monitoreando el tiempo. Luego se debe enjuagar el exceso. El método D, hidrofílico, es más eficiente para inspeccionar objetos grandes. Después de transcurrido el tiempo de penetración del líquido penetrante, se realiza un prelavado con agua. Luego se rocía la superficie con el emulsionante. Se espera un tiempo. Luego le sigue el lavado de la mezcla emulsionante mediante rociado con agua. Ventaja de ambos procesos. La ventaja del método post-emulsificado es el tiempo de penetración del líquido penetrante, que es corto. También se minimiza el problema de la eliminación de que el líquido penetrante pueda ser enjuagado de las superficies de las discontinuidades. Por otro lado, tener en cuenta que los fluorescentes post-emulsificables son los más sensibles de todos. La desventaja de ambos. Costo del emulsificador y equipo. No son lavables directamente con agua. Hay un tiempo extra para la emulsificación. Por otro lado, la aplicación y eliminación es más difícil en superficies rugosas. También se debe tener en cuenta la revisión y el mantenimiento que se le debe dar al emulsificador. Reveladores.
Revelador seco. Cuando se usa un revelador seco, los objetos de prueba deben ser secados antes de su aplicación. El revelador seco es el mejor para superficies rugosas, como fundiciones, u objetos de prueba con sondas roscadas o esquinas como canales chaveteros. El revelador seco es también fácil de manejar y fácil de aplicar. El revelador seco no deja película, por tanto, ninguna limpieza especial es requerida para las operaciones de los procesos subsecuentes. Se debe evitar un tiempo excesivo de secado, ya que reduce la sensibilidad. Presentan mayor sensibilidad que los reveladores acuosos. Revelador acuoso. Se pueden aplicar después del enjuague con agua. Algunos tipos de reveladores húmedos dejan una gruesa acumulación de revelador en superficies rugosas, como fundiciones, zonas roscadas o en esquinas de canales chaveteros. Revelador húmedo no acuoso. Cuando se emplea este revelador, los objetos de prueba deben de estar completamente secos. Es el revelador más sensible. Ambos reveladores, revelador acuoso y revelador húmedo no acuoso, se pueden aplicar por inmersión, pulverización o a corriente. No emiten vapores inflamables, polvo y no tienen olor. También hay reveladores de película de plástico y cera que proveen un grabado. Categorías de discontinuidades. Discontinuidades inherentes en los metales. Las discontinuidades inherentes a los metales están relacionadas con el proceso de fundición y solidificación del metal. Estas discontinuidades incluyen a gases atrapados, presencia de escorias, contracciones que pueden originar rechupes, desgarre en caliente, inclusiones no metálicas y grietas. Discontinuidades de procesamiento. Están relacionados con los diversos procesos de fabricación. Pueden ser causadas por el procesamiento de fabricación o son discontinuidades inherentes que pueden ser expuestas por el proceso de fabricación, como forja, mecanizado, extrusión, laminado, soldadura y tratamiento térmico. Discontinuidades de servicio. Este tipo de discontinuidades están relacionados con las condiciones de servicio, como ciclos de carga, corrosión bajo tensión, fatiga y desgaste. Indicaciones. Tiempo para que la indicación aparezca. Después de la eliminación del exceso de líquido penetrante de la superficie y la aplicación del revelador, el penetrante mirará a la superficie. Las indicaciones profundas, al poseer una gran reserva de penetrante, exudan y aparecen más rápido que las indicaciones pequeñas. El tiempo más usado para permitir que se formen las indicaciones antes de la medición y evaluación se especifica en el procedimiento escrito. Persistencia de la indicación. Un método para verificar que una indicación cuestionable es una indicación pertinente es limpiar el penetrante y revelador con un hisopo humedecido con disolvente y se vuelve a aplicar el revelador. La persistencia de una indicación pertinente hará que se exude de nuevo. Efecto de la temperatura. El rango de temperatura estándar para la prueba de líquidos penetrantes es de 10 grados centígrados a 38 grados centígrados. Temperaturas más bajas aumentará la viscosidad del líquido penetrante y retardará la acción capilar. Algunas especificaciones permiten temperaturas de 4.4 grados centígrados a 65,5 grados centígrados. Temperaturas superiores a los aprobados pueden causar que el penetrante se seque y reducir la sensibilidad. Algunas especificaciones permiten el uso de materiales para altas temperaturas, de hasta 177 grados centígrados. Materiales para alta temperatura requieren procedimientos especiales, entrenamiento especial y técnicos certificados.
Factores que afectan las indicaciones. La elección de penetrante depende de los requisitos de sensibilidad, ubicación, disponibilidad de radiación ultravioleta, agua, energía y los requisitos de inspección. Las indicaciones fluorescentes son más fáciles de ver y el método post-emulsificable es el más sensible para indicaciones pequeñas poco profundas. Procesamiento previo. El método de limpieza previa al ensayo puede depender del tratamiento preliminar de la superficie de objeto de prueba. Si un objeto de prueba o soldadura nunca ha estado expuesto a aceites o lubricantes de la máquina, algunas especificaciones permiten la reducción del tiempo de permanencia del penetrante a tan solo 5 minutos. El ensayo de ultrasonido usando acoplante solo deben realizarse después de la prueba de líquidos penetrantes, porque el acoplador puede dificultar la penetración del líquido penetrante en las discontinuidades. Por otro lado, un penetrante visible nunca se debe utilizar antes de un examen con penetrante fluorescente, porque el líquido penetrante visible podría todavía estar presente en las discontinuidades y podría interferir con la luminosidad de la indicación. Indicaciones de fisuras. Las fisuras pueden ocurrir en cualquier etapa de fabricación o de servicio. Una indicación de una fisura será lineal, con una longitud 3 veces más de largo que de ancho, y será ligeramente irregular. Los objetos de prueba que presentan fisuras son generalmente rechazadas. Fisuras de solidificación. La fisura del lingote ocurre durante la solidificación del metal y puede cambiar a una línea recta durante el proceso. Aparecen como indicaciones en línea recta en la dirección de laminado o de trabajo. Fisuras de procesamiento. Una grieta de procesamiento típica puede ocurrir durante la soldadura, enderezado, doblado o por tensiones internas en cualquier punto durante el procesamiento, incluido el tratamiento térmico o el enchapado. Estas grietas también serán lineales y ligeramente irregulares, y estos objetos que tienen fisuras de procesamiento son rechazados rutinariamente. Fisuras en servicio. Las fisuras se pueden presentar en cualquier momento durante el servicio por una gran cantidad de razones. Por lo general, son causados por sobrecarga, fatiga o, en algunos casos, corrosión. Los objetos de prueba que tienen grietas en servicio suelen ser rechazadas. Indicaciones en piezas forjadas. Los traslapes LAPS son causados cuando se doble metal y no se ha fusionado bien en las zonas de transición o de unión. Los traslapes estarán abiertos a la superficie. Son lineales en alguna forma, pero no presentan una orientación en particular a la dirección de la forja. Explosiones, bursts, son causados durante la forja a una temperatura inadecuada. Pueden localizarse en la superficie o ser internas si la temperatura en la zona no es la adecuada. Las explosiones serán lineales y en forma de rama o chevrón. Los líquidos penetrantes se emplean normalmente en materiales no magnéticos. Las piezas forjadas más críticas son ensayadas para detectar discontinuidades internas mediante ensayos de ultrasonidos. Para detectar indicaciones de superficies en piezas ferromagnéticas forjadas, se utilizan ensayos por partículas magnéticas. Indicaciones en piezas fundidas. La porosidad o gas atrapado puede formarse en la superficie o en el interior del objeto de prueba. Las porosidades que se encuentran abiertas a la superficie producirán indicaciones redondeadas. Los rechupes se producen por las tensiones de contracción que son causadas durante el enfriamiento. Los rechupes son normalmente internos y detectados por radiografía, a menos que el rechupe sea abierto a la superficie por el mecanizado. Los desgarres en caliente son causados por el enfriamiento desigual entre las secciones gruesas y delgadas de fundición. Las indicaciones serán lineales como de una fisura,
pero generalmente más gruesas. Los desgarres en caliente están generalmente abiertos a la superficie, pero pueden ser inaccesibles para las pruebas de líquidos penetrantes. El ensayo radiográfico puede detectar desgarres en caliente. La junta fría es causada por la solidificación del metal antes de que todo el metal se funda completamente. Esto es causado por salpicaduras o chorros de metal fundido que solidifican antes. La junta fría puede estar abierta a la superficie. También se puede detectar mediante ensayo radiográfico. Las piezas fundidas críticas se ensayan a menudo mediante radiografía para detectar discontinuidades internas, debido a que los grandes tamaños de grano hacen que el ensayo de ultrasonido sea difícil de realizar. Los líquidos penetrantes se usan para detectar discontinuidades en la superficie en piezas fundidas no magnéticas, y ensayo de partículas magnéticas se utiliza para piezas de fundición ferromagnéticas. Indicaciones en planchas, perfiles y soldaduras. Planchas. Las laminaciones son la forma más común de discontinuidades encontradas en planchas. Son causadas por discontinuidades relativamente grandes, tales como inclusiones de escoria, que se rolan paralelas a la superficie y están abiertos en el extremo o borde de la plancha. Los ensayos de ultrasonido se utilizan para detectar discontinuidades en planchas críticas. Algunas laminaciones son aceptables si se encuentran fuera de un área de soldadura y satisfacen cierta reparación y criterios de tamaño. Perfiles laminados y extruidos. Las discontinuidades que ocurren en los perfiles laminados y extruidos están generalmente alineados longitudinalmente, paralelos a la dirección de trabajo. En este caso, se utilizan criterios de aceptación para piezas forjadas. Soldaduras. La porosidad es una discontinuidad en las soldaduras que puede estar abierto a la superficie o ser subsuperficial. Pueden ser causadas por una técnica de soldadura inadecuada, humedad, aceite o material extraño en o cerca de metal de soldadura. Las fisuras de cráter u hoyos de cráter se encuentran donde el soldador se detuvo y utilizó una técnica inadecuada para detenerse. Pueden ser rechazados dependiendo de la norma o código aplicable. Si existen socavaciones en la soldadura, las líneas de fusión pueden ser difíciles de limpiar apropiadamente. Las socavaciones se producen donde la soldadura no se ha rellenado completamente al borde del metal base fundido. Esta zona es donde las grietas de línea de fusión también pueden ocurrir, por lo que se debe tener cuidado al evaluar esta área. En algunos casos, un esmerilado adicional debe hacerse sobre socavaciones visualmente aceptables para permitir una prueba de líquidos penetrantes adecuada. También se pueden producir fisuras por un problema de material de aporte o por fragilización debido a hidrógeno. Evaluación de las indicaciones. Evaluar una indicación significa decidir si la indicación es aceptable, si requiere reparación o es causa que el objeto de prueba sea rechazado. La mayoría de los estándares de aceptación de la industria están escritos en las especificaciones. El diseño de ingeniería predetermina qué discontinuidades son aceptables y cuáles requieren que el objeto de prueba sea desechado o reparado. Para algunos objetos de prueba críticos, un técnico puede ser informado que ninguna indicación interpretada como fisura está permitida. La primera evaluación determina si la indicación es lineal o redondeado. A continuación, el técnico determina si la indicación es una fisura, porosidad o falta de fusión, dependiendo del conocimiento de la fabricación del objeto de prueba o historia. El siguiente paso puede ser medir cada indicación y llenar un informe detallado, incluyendo un boceto para luego someter a evaluación adicional de ingeniería. Es importante para una empresa establecer un sistema para asegurar
que los objetos de prueba rechazados estén marcados, apartados de los objetos de prueba aceptables y destruidos para que nunca puedan ser utilizados accidentalmente. Indicaciones falsas, relevantes y no relevantes. Indicaciones falsas. La fuente más común de indicaciones falsas es el lavado deficiente de líquido penetrante. Cuando se utiliza penetrante fluorescente, es importante utilizar luz ultravioleta durante el proceso de lavado. Está claro que el técnico debe determinar si obtuvo un buen enjuague. Para evitar la contaminación, los tanques de proceso y áreas de prueba se deben mantener limpios. Solo trapos sin pelusa de limpieza se deben utilizar y los objetos de prueba se deben mantener libres de huellas dactilares y marcas de herramientas. Indicaciones relevantes. Las indicaciones relevantes son aquellas causadas por una discontinuidad del material. La interpretación de una indicación pertinente es una cuestión de observar la indicación, eliminando la posibilidad de que sea una indicación falsa, y después determinar que no es una indicación no relevante. Cualquier indicación relevante inmediatamente se convierte en objeto de una interpretación, por lo que se debe indicar el tipo de discontinuidad. Indicaciones no relevantes. Indicaciones no relevantes son causadas por características del objeto de prueba que están allí por diseño. La mayoría de indicaciones no relevantes son fáciles de reconocer, ya que están relacionadas directamente con algunas características geométricas que supone su presencia. Cualquier indicación no relevante que interfiere o podría enmascarar una indicación pertinente debe volver a ser evaluado y vuelto a ensayar en algunos casos. Ahora se muestra la bibliografía de las imágenes empleadas en la presentación.